Doctor Rafael Fiscal Flores, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, bienvenido. Gracias por la invitación, por acá damos con mucho gusto. Estamos encantados que esté con nosotros. Acabamos de escuchar una conferencia como la que usted acostumbra a dar, conferencias para la reflexión. ¿Quién es Rafael Fiscal? Platíquenos un poco de usted. Bueno, no dejo de ser una persona de carne y huesos, materia, pero también soy sustancia. Esto es, también pienso y también decido. Y normalmente hay un dicho que se dice: a Rafael Fiscal lo odias o lo quieres, porque no es porque sea muy claro, no me refiero a eso, sino que yo pienso que la escuela, la universidad, cambia la vida de las gentes. Es un bien público, no es un negocio, aunque la ignorancia se ha convertido en un excelente negocio en México. Rafael Fiscal es una persona crítica, que siempre está en búsqueda de la verdad, de la realidad, pero que es consciente también de que hay que asumir compromisos y poder lograrlos sin dañar a nadie y sin pasar por encima de nadie. Doctor, ¿las instituciones educativas están preparadas para la verdad que usted busca? No, porque por naturaleza la educación es el instrumento del Estado para formar el ciudadano que necesita, no para que el ciudadano decida ser lo que es. En eso, desgraciadamente, la institución no ayuda mucho. Cuando cambiamos de una economía mixta a una economía de libre mercado, las cosas cambiaron. Hacía mucho tiempo se decía: formemos ingenieros que el país necesita para detonar la industria nacional. Ahora decimos: formemos ingenieros para que se vayan a trabajar. Y es muy triste ver a un estudiante que se le pregunta cuál es tu expectativa de vida, y es estudiar la carrera de ingeniería para conseguir un empleo, cosa que se me hace bastante embarazosa, porque no es posible que los jóvenes, que serán el motor de este país en los próximos años, tengan la mentalidad de solamente trabajar. Serán diputados, serán gobernadores, serán presidentes municipales, serán empresarios, y estaremos repitiendo la misma historia de la domesticación. Yo eso no me lo puedo quitar de la cabeza. Por tanto, las instituciones no creo que si están preparadas o no. Yo pienso que no saben lo que están haciendo. Y en ese sentido tenemos varios actores que posiblemente también estemos trabajando en la ignorancia. Hablemos de la docencia. Su docencia, doctor, sus años de experiencia formando ingenieros y no nada más ingenieros en otras áreas de conocimiento, pero de acuerdo a su experiencia, ¿a qué se enfrenta un docente en el ámbito de la ingeniería? ¿Cómo lo ve usted? Ok, no solamente en el ámbito de la ingeniería, yo creo que es en todo, porque el resultado es el mismo, desgraciadamente. Es muy abrumador encontrarse un estudiante que te mira fijamente y que no sabe, no te entiende lo que le estás diciendo, y no porque no haya estudiado, sino porque son cosas elementales del propio discurso, del propio lenguaje, del propio idioma, y no te entienden. Alumnos que están por egresar y todavía confunden una cosa con otra, la eficiencia, la eficacia, no saben qué pasó. Y es muy desesperante ver que los estudiantes van a la escuela para que no les pongan falta y estudian para pasar un examen, no para ser ingenieros. A ese daño me refiero, y parece que eso a nadie le importa, ni a los docentes, ni a los funcionarios, ni a la empresa. No lo vamos a resolver con clases de civismo ni con valores, con la nueva escuela. Eso no se resuelve así. Todo el mundo cree que alguien se comporta de una forma porque no sabe, y entonces para poder cambiar su conducta hay que enseñarle cómo hacerlo, y eso no es cierto. Dejaríamos de ser personas para convertirnos en animales, en homínidos, si lo quiere ver de otra manera. A lo que nos enfrentamos es a jóvenes ciegos,
sordos y mudos. Ciegos porque no han aprendido a utilizar sus ojos para ver lo que tienen enfrente. Solamente pueden ver lo que otros les dejaron ver. Sordos porque no escuchan, porque aprendieron a dudar de todos y de ellos mismos. Y mudos porque hace mucho tiempo les quitamos su voz, diciéndoles: cállate, guarda silencio. Es el terror más grande que yo me he enfrentado y la preocupación más grande con la que me he enfrentado como docente de ingeniería. Que aprendan lo que tengan que aprender, hombre. Manufactura 4.0, manufactura 55.0, lo que ustedes quieran. Y que vaya a la Luna, y que vaya a Marte, y que sepa 50 idiomas. Pero a ver, no es una persona. Y este mundo está integrado por personas. No podemos seguir provocando este daño histórico a millones de jóvenes que tendrán en sus manos el futuro de este país en los próximos 10, 15 años. Uno de los motivos que a mí me parece más importante de la formación docente es motivar esa conciencia, porque parte de lo que nos está platicando es, desde mi perspectiva, falta de una conciencia, y de una conciencia educativa, de una conciencia contextual, de una conciencia de la evolución de la propia ingeniería. ¿Qué opina usted? Como tal falta de conciencia, no creo que sea eso. Quizás eso puede verse por encima, pero yo creo que si le buscamos un poquito más hacia abajo, nos vamos a encontrar que de hecho no hay falta de conciencia. Sí hay conciencia, pero están condicionados, desgraciadamente, están condicionados por la escuela. Yo insistiré mucho en eso. Yo también fui producto de eso. La única diferencia es que me topé con docentes que me dijeron: piensa y luego actúa. Y nuestros estudiantes están acostumbrados a actuar antes de pensar. De hecho, pensar para ellos es como le hago para evadir en más de lo posible mi responsabilidad como ciudadano. No creo que haya falta de conciencia con relación a hacer una carrera profesional. Lo que preocupa es que hagan una carrera profesional para irse a trabajar. Estoy de acuerdo que hay que trabajar. Eso creo que no está discusión. Sino trabajar ¿para qué? Para ser un mejor ciudadano, trabajar para tener una mejor vida, trabajar para tener conciencia de sí mismo, para poder aspirar a algo que te satisfaga y te haga ser feliz. Finalmente tenemos que ser felices. Este mundo está lleno de infelices. Está lleno de infelices. Hoy día no podemos salir a la calle tranquilos. Hoy día no podemos estar tranquilos en casa. Hoy día no podemos transitar a una carretera con tranquilidad. Hoy día, lo decía hace rato, es la época del miedo. Conciencia la hay. Condiciones, creo que no. En la medida en que los docentes, por ejemplo, en el ámbito universitario, no respetemos a los estudiantes, y una forma de faltarles el respeto a un estudiante es hacer las cosas que él ya es capaz de hacer por sí mismo. Leerle un libro, conseguirle el link, dile qué página, leer de qué página, darle la antología, déjalo que viva su carrera. Así se forma un ingeniero, enfrentándose a los problemas, tratándolo como ingeniero. ¿Quieres que sea ingeniero? Trátalo como ingeniero. No lo trates como un tonto. No es tonto. Yo nunca he pensado que haya alumnos tontos. Hay alumnos juguetones, irresponsables, pero eso es un proceso de madurez que finalmente va cambiando. Pero hay alumnos muy inteligentes, tenemos mucho talento, y esto se pierde desde la educación básica. ¿Sabía usted que los informes a 2018, al cierre de diciembre de 2018, tenemos niños con coeficientes intelectuales arriba de 130 en México y que suman 1.600.000 que están siendo medicados con Ritalin? Esto es, si no eres dócil,
Si me das lata, si no te puedo controlar, te controlamos con medicamentos. Eso ha merecido el interés del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, del propio presidente de la República en su momento, para legislar y prohibir la medicación, pero esta sigue. Entonces, a ver, a los superdotados los anestesiamos, los drogamos, hasta los 18 años, porque después de los 18 el gobierno ya no se hace cargo. Ese es un joven potencialmente disponible para drogarse, porque desde muy chiquito, desde el segundo año de primaria, secundaria, ya lo están drogando, porque Ritalin es una droga. Y los obedientes y los dóciles son los que están en la clase, pero se rebelan, aprendieron a callar, pero no dejan de pensar. Y los docentes tenemos pavor a enfrentarnos a una persona que piensa, desgraciadamente. Entonces, yo creo que no es tanto una falta de conciencia como las condiciones no existen para, en algún caso, despertar esa conciencia o para fortalecer esa conciencia de ver la verdad de la realidad. Esto es cierto lo que estoy viendo, es cierto lo que me están diciendo, es cierto que las cosas son así, o podrían ser de otra forma. Ese lujo no nos los damos los docentes, ni se los permitimos a los alumnos. Todo es obedecer y hacer. Por supuesto. Doctor, en toda esta reflexión, necesariamente tenemos que caer, o deberíamos de estar cayendo, en cuenta que hay modelos educativos. Hay modelos educativos donde se insertan o intentan insertarse los programas de formación de ingenieros. ¿Cuál es su visión respecto a esto? Bien, hay una cosa interesante en esto. Los modelos educativos, de forma sintética, yo les llamaría que es el pensar de la educación de esa institución. Desgraciadamente hay un modelo educativo declarado, pero en el aula se aplica un modelo académico que está totalmente desvinculado del modelo educativo, de tal manera que el pensar de la educación, en este caso el pensar de la formación de ingenieros en una universidad a través de un modelo educativo, es lo que yo le llamo la receta del crujipollo, ¿no? ¿Con qué te vamos a cocinar como ingeniero? Porque realmente no representa la necesidad de un país, la realidad de un país, pero tampoco el futuro de un país. Los modelos educativos son interesantes obras de arte, pero que ahí se quedan para ser observados, para ser discutidos en los congresos, pero el alumno que está en el salón, tú dices, eso yo no lo veo. Eso, bueno, el alumno ni lo sabe, el docente menos, los funcionarios tampoco. Entonces ese modelo educativo, ¿quién sabe para quién fue? Algún desvelado trasnochado que escribió eso, que no deja de ser importante, porque si lo hiciésemos como dice ahí, no estaremos cometiendo todas las pifas que estamos haciendo, ¿no? Con todo respeto, el modelo educativo yo creo que es el eje orientador, es el horizonte, y dicho así de manera doxiana, si me permite, oye, ¿cuál es la diferencia entre estudiar ingeniería o en esta universidad o en la que está enfrente? Bueno, es que aquí nuestra receta para cocinarte como ingeniero, en este ejemplo, es que te vemos como persona. Entonces puedes opinar, tenemos que respetar tus decisiones, no te vamos a hacer que te pongas un traje de negro para que vengas a presentar el examen, no te vamos a pasar asistencia porque confiamos en ti, no te voy a decir lo que tienes que estudiar, tú estudia lo que tengas que estudiar, no esperes a que te digan, porque esa es la fórmula secreta para poder formar empleados dóciles. ¿Por qué no estudiaste? Pues no nos dijo. ¿Por qué no escribiste el ensayo? ¿Cuál? Si no lo pidió. Y así vamos formando a la gente. Por eso yo hablaba de la ingeniería más allá de lo evidente. O sea, el problema no es ese domo que se ha construido,
de los grandes proyectos educativos y las vinculaciones y los grandes laboratorios y las grandes prédicas educativas, sino que todo lo real sucede allá abajo, en el aula, a pie de aula. Entonces, evidentemente, formar ingenieros a través de un modelo educativo sería genial, pero no se hace. Ay, doctor, hay tantas preguntas, pero voy a plantearle un reto en este momento. Si pidiera que pensara en un proyecto de intervención para abatir todas estas variables o al menos tratar de que no influyan tanto o tan negativamente, dejar las positivas en la formación de ingenieros, ¿cómo orientaría su proyecto de intervención? ¿Hacia dónde? ¿Cómo lo haría? Bien, de una manera, a mí se me hace muy sencillo eso, quizás porque lo hago, ya tiene muchos años que lo practicamos, es sembrar en el estudiante la ilusión de ser. Y eso lo podemos hacer tranquilamente, previa condición de que tú tengas la seguridad de quién eres, que no seas un producto más, sino que seas una persona más, y que te lean los alumnos, que te lean esto es lo que dices, desde dónde lo dices. Nadie te puede entender lo que dices si no entiende desde dónde se dice. Yo no puedo entender a un autor lo que me dice si no entiendo desde dónde me lo dice. Y esto es agarrar a un alumno, intervenirlo en el sentido de, eres valioso, tu ignorancia vale, nadie dijo que la ignorancia era mala, no te preocupes por el éxito y el fracaso, eso no existe, eso es propio de los boboneros, un vendedor de baratijas. No pienses en eso, piensa en que con lo que tienes puedes cambiar al mundo, empezando por el tuyo. Si tú eres capaz de cambiar tu mundo, lo demás vendrá solo. Tu problema no será conseguir empleo, tu problema será decidir con quién te vas a trabajar, donde te sientas más tranquilo. Sea auténtico con todos y tus errores, para que no le eches la culpa a nadie de tu desgracia. Ni es el destino, ni es la suerte, eres tú el que decide por qué camino caminar. Y esto es todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, y a veces distraigo totalmente la clase para hablar con la persona. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo vas? No qué problemas tienes, no me gusta meterme en la vida particular de los estudiantes, de hecho ni siquiera me acuerdo de sus nombres de ninguno, ¿no? Me acuerdo de sus caras, pero de sus nombres, porque no intimo con ellos. Pero oye, te veo desesperado, ¿qué te pasa? Es que no lo entiendo. Ten la confianza, aquí venimos a aprender, todos, no solamente tú, todos. Y tienes el derecho a levantar y preguntar y decir, oiga, no entiendo lo que me está diciendo. Y será mi responsabilidad acercarte lo más posible, que te sea significativo, que te haga sentido lo que te estoy diciendo, para que tú lo puedas conectar. Y siempre estar insistiendo en eso, no dejes de preguntar, hablen, no me dejen hablar a mí, pero siempre haciéndoles sentir que son importantes, que la persona es única, que es valiosa, que en sí es valioso que sea como es, que no se preocupe por lo que piensan los demás, que se preocupe por lo que está llamado a ser. Es un proceso de autoconstrucción muy largo, muy tedioso, donde perdimos 15 años que nos interrumpieron ese proceso. 15 años, muchos años. Es muy desesperante ver que después de estos 3 primeros años, los próximos 20 años, has estado en la escuela. O sea, 2 cosas has hecho en tu vida desde que naciste. Los 3 primeros años y luego 20 estudiando y no encuentras empleo, ¿no? Y no sabes quién eres.
y dudas de tu capacidad. ¿Qué hicimos contigo? Yo creo que tenemos un deber histórico, los docentes y las instituciones, en rescatar a nuestra juventud. No creo en este formar en valores, porque los valores de quién. No creo en clases de civismo, porque pues da lo mismo, hombre. El problema no es dar clases, el problema es que el alumno sienta suyo eso que le estás diciendo, que lo haga suyo, lo que los pedagogos dicen, el aprender, ¿no? Hacer mío. Así es. Y con eso puedes vivir, hombre. No necesitamos mucha inteligencia, la vida es más tranquila, es más sencilla de lo que nos imaginamos, pero nos amueblan la mente de tal manera que cuando llegamos a la universidad, pues hay alumnos que lloran porque reprueban una materia. Yo les digo, ¿por qué lloras? Pues que reprobé la materia. ¿Y eso qué significa? Pues que la reprobé. Sí, pero ¿qué significa que la reprobaste? Pues no sé. ¿Y lloras porque no sabes? ¿Y tú por qué estás contento porque sacaste 10? Porque pasé la materia. ¿Y eso qué es? Pues, pasé, sí, pero ¿y eso qué significa? ¿Que aprendiste? Ah, no, es que copié, pero ya pasé. Y entonces, ¿para qué te da gusto? O sea, no te autoflageles, ¿no? No te autoengañes en el segundo caso. Yo creo que es muy sencillo. Mi hipótesis es, tratemos a las personas como están llamadas a ser. Grandes personajes, grandes personas. No dividamos a la gente. Hoy estamos todos divididos. Todos divididos. Y yo creo que los jóvenes necesitan dónde recargarse, quien les dé seguridad, no quien les marque el camino, sino quien los oriente a encontrar su camino. Y finalmente, para no aburrirla con tanto rollo, una frase muy interesante: la mejor forma de ayudar a un estudiante para que sea ingeniero, doctor, abogado, lo que sea, es muy sencilla. Nosotros no trabajamos para los estudiantes. Eso es falso, es perverso. Porque o le empujas o lo jalas. Nosotros estamos para caminar a un lado del estudiante, para que cuando él necesite de su profesor tenga en quien apoyarse. Yo pienso que ese debe ser el verdadero papel de un educador, más allá de facilitador, empoderador y toda esa bola de cosas que han inventado, están muy bonitas, pero creo que son eufemismos. Para mí lo que me ha funcionado, siempre tengo grandes amigos como estudiantes, yo estoy a un lado de ellos, no los molesto, no les digo lo que tienen que hacer, ellos saben lo que tienen que hacer, quieren hacerlo, lo hacen, y tengo mejores resultados que diciéndoles lo que tienen que hacer. Ellos están hartos de papá y de mamá, de las órdenes, de las instrucciones, no quieren eso lo aborrecen, quieren libertad, pero cuando son libres no saben qué hacer con ella. Y se van y se meten en el espacio de, pues dime qué hago, pues ya no puedo hacer nada. Sin embargo, si uno les da su libertad, respeta uno su espacio, respeta uno su forma de pensar, caminando a un lado de ellos, siempre dispuesto a apoyar ese proceso y no a decidirlo, aprenden a tomar decisiones, no son tontos, no están locos, no están disminuidos mentales, toman decisiones excelentes, hay alumnos brillantes, personas brillantes, y no tienen por qué aprenderse todos lo mismo, al mismo tiempo, al mismo ritmo, y evaluarlos a todos para ver si aprendieron lo mismo. Ese es el peor. En el mismo tiempo, todo. la misma dosis. Esos son los resabios de la educación de la escuela prusiana. Siglo XVII, no juegues, estamos en el siglo XXI. ¿Cómo se les ocurre eso? Muy bien, muchos planes, mucha certificación y fin, que decían, uy, está muy bonito. Pero señores, abajo tenemos cáncer. Abajo tenemos cáncer. No alcanzamos a subir este domo, no podemos. Y finalmente, que lo iba a decir en la conferencia, pero no me atreví. Cuando los pies andan mal, es porque la cabeza está peor.
Doctor, definitivamente, y se lo he comentado en otras ocasiones, me parece que sus estudiantes son muy afortunados. Gracias. Y gracias porque compartió este espacio en el primer coloquio sobre estudios en la formación de ingenieros, que es nuestro deber como CIDET, es nuestra preocupación. Tenemos un sistema enorme y nuestro objeto de estudio justamente es la educación superior en el área de la ingeniería. Le agradecemos mucho que haya estado aquí, gracias por sus palabras, gracias por los retos, gracias por su estilo tan particular de analizar las cosas. Esta es su casa siempre, esperamos que nuevamente nos acompañe y pues bienvenido. Gracias nuevamente por la invitación, fue muy interesante, muy revelador compartir el espacio con tus grandes personajes. Me voy con un aprendizaje muy interesante, muy sensible, y seguir empujando desde nuestra trinchera para hacer las cosas cada vez mejor, por el beneficio no solamente de los alumnos, sino de este país. Gracias. Gracias a usted. Muchas gracias.